cuando su abuelo fue humillado en público, Valentina no se quedó de brazos cruzados. Su valentía al enfrentarse a la arrogancia de la autoridad sorprendió a todos. Esta es la historia real de la resistencia de la gente humilde. Con pasos firmes, las botas de trabajo de Valentina golpeaban el pavimento caliente al llegar frente al enorme portón de la estación de policía. En su mano colgaba una pesada bolsa de herramientas, repleta de todo lo necesario, desde destornilladores y mangueras hasta líquido limpiador y medidores de temperatura. Sus ojos se clavaron en el alto edificio de pintura grisácea y azul despintada, que se alzaba imponente con un gran letrero que decía Fiscalía General del Estado, Zona Centro, reflejando el brutal sol del mediodía. Para mucha gente, entrar a un lugar como este, un nido de burocracia y corrupción, provocaría una sensación de incomodidad o miedo. Pero no para Valentina. Para ella, la chamba es la chamba. Sin importar el lugar, debía mantenerse profesional y valiente. Al cruzar el patio delantero, el aire se sentía seco y sofocante, típico del norte de México. Los pequeños árboles mezquites plantados junto a la banqueta no eran suficientes para mitigar el fuego del sol. Varias patrullas estaban estacionadas en filas cerca de la reja. Y del otro lado, la ciudadanía ya se veía formada en largas filas bajo una lona de plástico para protegerse del sol. Valentina miró brevemente hacia esa interminable cola. La gente estaba de pie con rostros cansados, curtidos por el sol. Algunos estaban sentados en sillas de plástico de una marca cervecera. Otros iban y venían buscando información desesperadamente. Sus rostros mostraban esperanza y frustración al mismo tiempo. Esperanza de que sus trámites terminaran rápido y frustración por un sistema lento y tortuoso. Valentina caminó entre ellos sin decir mucho. Algunos hombres voltearon a verla. Quizás porque no estaban acostumbrados a ver a una mujer joven vistiendo una camisola de trabajo ruda y cargando equipo pesado en un entorno así. Pero a Valentina le valía madre. Ya estaba acostumbrada a enfrentar esas miradas machistas. Sabía que su presencia en este lugar no era para ser exhibida, sino para demostrar que una mujer mexicana puede trabajar con sus propias manos sin depender de ningún cabrón. Siguió caminando hasta llegar a las escaleras de la entrada principal. Allí fue recibida por el oficial de guardia, quien le señaló el área interior donde los equipos de aire acondicionado, los mini-splits, necesitaban revisión y limpieza. Al abrirse la puerta de cristal, el ambiente de la oficina la golpeó de inmediato, el sonido de la máquina de turnos, el murmullo de los ciudadanos y los gritos desde las ventanillas de pago. La sala se sentía bochornosa y, en efecto, varias unidades de aire acondicionado no estaban enfriando como debían. Valentina inmediatamente se arremangó su camisola azul y preparó sus herramientas. Pero muy en el fondo, detrás de su paso firme y su profesionalismo, Valentina no sabía que ese día no se trataría solo de arreglar climas. Ese día enfrentaría una injusticia que tocaría directamente su sangre y su dignidad. Un incidente que sacudiría el patio de esta comisaría frente a todos. Apenas entró a la sala principal de atención ciudadana, Valentina fue recibida por una atmósfera densa y llena de tensión. El lugar estaba atascado de gente de todas las edades y orígenes. Todos haciendo cola para un solo objetivo, pagar la tenencia o liberar sus vehículos del corralón. Las sillas de espera estaban llenas. Algunos estaban de pie y otros sentados mirando la pantalla digital de turnos que se movía con una lentitud exasperante. A la derecha, los burócratas de ventanilla llamaban los números uno por uno con un tono rápido y a veces déspota. El aire se sentía viciado a pesar de los aparatos de refrigeración, y las quejas de la gente empezaban a escucharse como un zumbido constante entre el barullo. Sin embargo, en medio de ese caos, Valentina se mantuvo enfocada. No se dejó afectar por el ruido ni por las mentadas de madre de los ciudadanos que empezaban a perder la paciencia. Abrió su maleta y caminó hacia la unidad de aire acondicionado pegada en lo alto de la pared. Un encargado le señaló el área y, sin decir palabra, Valentina subió a su escalera de aluminio con manos hábiles. Quitó la carcasa del aparato, revisó los filtros y comenzó a limpiar los componentes internos usando herramientas especiales. Señal de que la experiencia había afilado sus habilidades hasta un nivel profesional. Valentina no hablaba mucho. No era del tipo que busca atención o socializar mientras jala. Solo quería terminar su tarea bien hecha.
aunque muchos ojos la miraban, porque no era común ver a una mujer haciendo trabajo técnico en un entorno dominado por hombres y uniformados. Valentina se mantuvo tranquila. Sabía que su existencia a menudo causaba curiosidad o incluso desprecio. Pero eso no cambiaba su postura. Solo necesitaba una cosa: terminar el trabajo correctamente sin fregar a nadie. Y eso era lo que hacía. En medio del ruido de las impresoras matriciales, las llamadas de turnos y las quejas, Valentina seguía girando tornillos, limpiando polvo y cambiando filtros asquerosos. Sin quejas, sin distracciones. Para Valentina, el aire acondicionado era un sistema que se podía arreglar, a diferencia del sistema social a su alrededor, que era más complicado y a menudo injusto. Sin embargo, no sabía que ese sistema podrido estaba a punto de mostrar su verdadera cara y que ella estaría justo en el ojo del huracán que no podría ignorar. Desde lo alto de su escalera, Valentina detuvo el movimiento de sus manos. Su mirada se volvió aguda, dirigiéndose hacia la fuente de un alboroto que se hacía cada vez más fuerte. Un anciano estaba siendo regañado brutalmente por un policía de cuerpo robusto y cara grasosa. Ese policía, que luego se sabría que se llamaba Comandante Robles, un tipo de unos 40 años, gritaba sin medir el volumen. Su voz retumbaba, lastimando los oídos de todos en la sala. «Pague el extra, es el procedimiento», gritó Robles con prepotencia, golpeando el puño sobre el mostrador. Los otros ciudadanos comenzaron a mirar inquietos hacia el alboroto, susurrando por lo bajo. Pero ninguno se atrevía a levantar la voz. En esa sala, Robles se sentía el rey, acostumbrado a intimidar. Valentina seguía en silencio, con el cuerpo erguido sobre la escalera. Desde la distancia aún no podía ver claramente la cara del anciano. Su enfoque estaba en la actitud agresiva del policía. No era solo enojo, parecía explotar porque sentía que su autoridad era cuestionada. El anciano solo dijo con tono tranquilo: «No tengo dinero extra, oficial». Esto es lo que dice el recibo oficial. Pero esa respuesta solo hizo que Robles se enfureciera más. Acercó su cara a la del abuelo y golpeó la mesa una vez más, haciendo que las carpetas sobre el mostrador se desparramaran. Algunos ciudadanos retrocedieron espontáneamente, asustados por la actitud brutal que no debería mostrar un servidor público. La tensión aumentó cuando Robles comenzó a acercarse al anciano y le arrebató los papeles del pago de las manos. Los arrugó y los tiró al suelo sucio. «Si no quiere cooperar, lárguese de aquí a la chingada», gritó mientras señalaba la puerta de salida. El anciano se mantuvo de pie, con el cuerpo temblando. Intentó agacharse para recoger sus papeles caídos. Pero Robles, con rudeza, empujó su cuerpo. Algunas personas empezaron a murmurar, pero sus voces se ahogaban bajo la presión del ambiente. Lo único que se escuchaba claro era la voz de una autoridad enloquecida y abusiva. Valentina bajó de la escalera. Su mirada ahora era más afilada que una navaja. Sus pasos eran firmes hacia el alboroto. Aún no entendía completamente quién era el anciano, pero su interior comenzaba a hervir. No porque su trabajo fuera interrumpido, sino porque algo estaba mal. Porque había un ciudadano siendo tratado de forma inhumana frente a sus ojos. Y como una trabajadora que vivía de su propio esfuerzo, Valentina conocía el sentimiento de ser oprimida, conocía el dolor de ser considerada inferior. Aún no hablaba, pero su cuerpo se acercaba. Había una ira esperando el momento para encenderse. Y este alboroto acababa de prender la primera chispa. Valentina inicialmente solo pretendía acercarse para asegurarse de que nada grave pasara. Aún se contenía, intentando ser racional, pensando que era solo otro abuso habitual de un policía mordelón perdiendo el control. Pero cuando la distancia se redujo a unos pocos pasos, sus ojos captaron algo que detuvo su marcha en seco. El rostro del anciano que estaba siendo gritado ahora se veía claro frente a ella. Las líneas de arrugas, la mirada llena de paciencia, y ese sombrero desgastado que ella conocía tan bien. El corazón de Valentina latió desbocado. No era un extraño. No era solo un ciudadano siendo regañado por la tira. Era su propio abuelo, don Hilario, la figura que la crió desde niña con cariño y trabajo duro sin quejas.
pareció que todo el aire de la habitación desapareció. Valentina se quedó congelada un momento. Su cuerpo rígido, pero sus ojos analizando la situación. Vio a Robles con sus manos toscas, jalando la guayabera blanca de su abuelo y sacudiéndolo con brusquedad. La mano vieja intentó apartarlo, pero no tenía fuerza. El cuerpo frágil casi cae hacia atrás si no se hubiera sostenido del mostrador. El corazón de Valentina se partió. Rabia, tristeza y humillación se mezclaron en su pecho. ¿Cómo era posible que en un lugar que supuestamente debía hacer valer la ley, su abuelo fuera tratado como un delincuente? Solo por negarse a pagar una mordida ilegal. Los recuerdos de la infancia de Valentina pasaron rápido. Su abuelo era quien siempre le enseñó sobre la honestidad, sobre la importancia de mantenerse firme en la vida aunque la situación fuera difícil. Su abuelo nunca tocó dinero sucio, nunca le enseñó atajos, y siempre le inculcó que la dignidad es algo que no se vende ni por un plato de frijoles. Ahora, la persona que ella más respetaba estaba siendo humillada en público por un policía corrupto sin respeto. Los ojos de Valentina se pusieron rojos, no por las lágrimas, sino por el fuego listo para arder. Sin dudarlo, Valentina avanzó. Se abrió paso entre la fila de gente confundida y se paró justo entre Robles y su abuelo. Sus manos se cerraron en puños, su voz salió fuerte y clara. «Suéltelo ahorita mismo». Todos se sorprendieron. La sala que antes era ruidosa de repente quedó en silencio total. Robles detuvo sus movimientos, volteó y miró a Valentina confundido. No se había dado cuenta. La mujer de cuerpo pequeño que él había ignorado todo el tiempo ahora estaba parada desafiándolo frente al público. Pero Valentina no se achicó. Su rostro era firme, su cuerpo estaba listo. Porque ahora esto ya no era cuestión de trabajo, era cuestión de sangre, era cuestión de honor. Y Valentina no dejaría que nadie lastimara a su familia sin pelear. Valentina se mantuvo entre Robles y don Hilario. Su cuerpo erguido con la respiración contenida, pero su furia ya no podía encerrarse. Toda la rabia, el dolor y la dignidad pisoteada explotaron al mismo tiempo. Ella ya no era la técnica de climas que solo vino a trabajar. Era la nieta de un anciano que acababa de ser insultado en público. La voz de Valentina resonó, dura y potente, haciendo vibrar todo el lugar. Si se siente muy valiente, no demuestre su poder con un anciano. Enfrénteme a mí, 1 a 1, en el patio de esta oficina. Ahora mismo. Esa frase cayó como un rayo. La sala, antes llena del sonido de la fila, quedó en silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en una sola figura, Valentina. Robles se quedó pasmado un momento. No esperaba encontrar una resistencia así, mucho menos de una mujer. A sus ojos, Valentina era solo una muchacha cualquiera. No una amenaza. Pero la mirada de Valentina claramente no era la de alguien a quien se pudiera tomar a la ligera. Detrás de ese cuerpo delgado había una voluntad de acero inquebrantable. Robles intentó inflar el pecho, tratando de recuperar su autoridad frente al público. «¿Te quieres morir, pendeja?», bramó. Pero su voz sonó inestable. Derrotada por la firmeza de la voz de Valentina. Los ciudadanos, que hasta entonces solo callaban, ahora empezaban a atreverse a hablar en voz baja. «Dale, mija, no te rajes», gritó una voz desde la multitud. Otros se unieron para animar. La tensión se transformó en un fuego de espíritu público que apoyaba la verdad. Valentina no tembló. Sabía que lo que hacía era arriesgado. Pero también sabía que dejar crecer la injusticia es lo mismo que apoyarla. Miró a Robles fijamente y señaló hacia la puerta de salida. Si de verdad es tan hombre, no se esconda detrás del uniforme ni de la charola. Lo arreglamos afuera, sin poder, sin cargos. Sus palabras no solo eran un desafío, sino también una burla. Robles se puso rojo, no solo de ira, sino de vergüenza. Sí, un policía acostumbrado a intimidar a la ciudadanía ahora era retado abiertamente por una joven mujer frente a la gente que comenzaba a despertar de su miedo. Con paso firme, Valentina dio media vuelta y caminó hacia la salida.
Cada paso suyo era seguido por las miradas de los ciudadanos que empezaban a levantarse de sus asientos, curiosos y deseosos de ver cómo terminaría esta valentía. El ambiente de la fiscalía cambió totalmente. Lo que antes era silencio por miedo, ahora cobraba vida con el espíritu de resistencia. Valentina se paró en el patio de la oficina esperando, y uno a uno los ciudadanos salieron siguiéndola. Sabían que hoy no era un día cualquiera. Hoy alguien se había levantado por ellos. Y en ese patio ocurriría una pelea. No solo un pleito físico, sino una batalla entre la justicia y la tiranía. El silencio que había envuelto la comisaría se rompió en cuanto Valentina salió con plena convicción. Nadie se atrevió a detenerla y nadie se atrevió a burlarse de su valor. Solo había miradas de sorpresa que lentamente se convertían en admiración. Algunas personas que estaban sentadas también se levantaron y siguieron los pasos de Valentina hacia la explanada frontal. No pasó mucho tiempo para que docenas de pares de pies comenzaran a moverse para salir. Sabían que lo que pasaría allá afuera no era algo común. No era un espectáculo. Era un punto de inflexión. El punto donde alguien finalmente se paraba para combatir la arrogancia que habían tolerado por demasiado tiempo. A lo largo del pasillo hacia la puerta principal, el ambiente se sentía tenso. No había risas, no había pláticas ligeras. Solo se escuchaban los pasos firmes y los corazones latiendo por la expectativa. Algunos policías dentro de la oficina se quedaron atónitos, sin saber si intervenir o dejarlo pasar. Sabían que Robles tenía fama de ser un cerdo y actuaba con prepotencia. Pero también temían las consecuencias si se metían. Así que solo miraron, dejando que las dos figuras, Valentina y Robles, salieran llevando la brasa lista para encenderse ante el pueblo. La tensión corría como corriente eléctrica, haciendo vibrar el espacio sin sonido. En cuanto Valentina llegó al patio, se paró en medio de la explanada de concreto bajo el sol, esperando. Su rostro serio, lleno de seguridad sin la más mínima duda. Detrás de ella, los ciudadanos uno a uno empezaron a alinearse formando un semicírculo natural, presenciando una escena que nunca habían visto antes. Una mujer común desafiando a un agente del Estado directamente sin miedo. El aire del mediodía se sentía cada vez más caliente. No por el sol, sino por la furia que colgaba en el ambiente. Todos los ojos ahora estaban puestos solo en dos figuras. Valentina con su valentía y dignidad, y Robles con su poder y ego siendo puestos a prueba. Poco después, Robles apareció tras la puerta. Su cara estaba roja como un tomate, el pecho inflado, caminaba rápido y su boca no paraba de soltar maldiciones. «Buscas tu muerte, ¿verdad? ¿Quieres hacerte la heroína?», gritó mientras se abalanzaba hacia Valentina. Pero esta vez nadie retrocedió, nadie bajó la cabeza. Todos se mantuvieron firmes viendo cómo los ciudadanos que usualmente callaban ahora se convertían en testigos de la historia en el patio de la fiscalía. Sabían que esto no era solo una pelea entre dos individuos. Era el choque entre el coraje y el abuso. Y hoy, el coraje tenía nombre, Valentina. La ira cegó el sentido común de Robles. Sus ojos se desorbitaron, su respiración se aceleró y el sudor corría por su cara enrojecida. No soportaba ser humillado y mucho menos desafiado en público por una mujer. Sin decir una palabra más, sin aviso previo, Robles avanzó rápido y lanzó un puñetazo directo a la cara de Valentina. El sonido del golpe se escuchó claro, partiendo el aire caliente por la tensión. La cabeza de Valentina se fue hacia un lado por el impacto y sangre fresca brotó inmediatamente de la comisura de sus labios. Todos se asustaron. Los ciudadanos que miraban gritaron de sorpresa, algunos contuvieron el aliento. No podían creer que un policía realmente se atreviera a golpear a una ciudadana frente al público. Sin embargo, Valentina no cayó. Su cuerpo ciertamente retrocedió medio paso, pero se mantuvo de pie, firme, con los puños cerrados y la mirada fija al frente. El dolor picaba en su rostro. La sangre sabía salada en su lengua, pero su corazón no flaqueó. Se limpió los labios lentamente y miró a Robles con una mirada fría que cortaba. En esa mirada no había miedo. Solo había una advertencia dura de que Robles acababa de abrir la puerta de su propia caída.
Él podía creer que la fuerza física podría someter la voz de la verdad, pero Valentina no era del tipo que retrocede solo por dolor. La multitud comenzó a rugir. Algunos hombres gritaron, enojados, incluso queriendo avanzar para ayudar. Pero Valentina levantó la mano, dándoles la señal de que se calmaran. Ella no necesitaba ser defendida. Esto no se trataba de ganar o perder. Se trataba de demostrar que la verdadera fuerza no viene de los músculos o del rango, sino del valor para levantarse cuando te pisan. Robles retrocedió un paso, viéndose confundido, pensó que un solo golpe bastaría para que Valentina se rindiera. Pero quien estaba parada frente a él no era una mujer débil. Quien estaba frente a él era la nieta del anciano que él acababa de humillar. Y Valentina, la técnica de aire acondicionado, no iba a tener piedad así nada más. Valentina respiró profundo. Su cuerpo se balanceó un poco por el dolor, pero sus dos pies seguían clavados en la tierra. Enderezó los hombros y se preparó, porque en su mente esto ya no se trataba de ella misma, se trataba de la dignidad de su familia, de todos los ciudadanos que alguna vez fueron oprimidos por el poder, y de cada persona que por mucho tiempo eligió callar. Sabía que era el momento de responder. No solo un golpe de vuelta, sino una lección que todos recordarían, que la valentía puede surgir de cualquiera, incluso de una mujer común que ese día se paró frente a un policía arrogante y se negó a agachar la cabeza. Valentina sabía que no podía dejar pasar esa violencia sin respuesta. Sus manos seguían empuñadas, su cuerpo aún vibraba por el golpe recibido. Pero su mente seguía afilada. No respondería a lo loco. No con emoción descontrolada, sino con control. Valentina dio un paso atrás, bajando su centro de gravedad. Luego, en un movimiento rápido y lleno de precisión, lanzó su pierna hacia arriba. Su patada fue recta, fuerte y dio justo en el blanco. La suela de su bota de trabajo impactó la cara de Robles con fuerza, justo en la nariz. El sonido del choque retumbó. Seguido por un chillido breve del policía, quien perdió el equilibrio al instante. La sangre brotó de la nariz de Robles, empapando su boca y barbilla. Ese cuerpo grande que antes parecía intimidante ahora se desplomaba al suelo con un golpe seco y vergonzoso. No tuvo tiempo de defenderse, ni de contraatacar. Su cuerpo quedó tirado, retorciéndose de dolor con las manos cubriendo su rostro mientras gemía. Varios ciudadanos vitorearon espontáneamente, ya no podían contenerse. Vieron con sus propios ojos que la soberbia y el poder pueden caer con una sola patada. Cuando esa patada viene de una valentía genuina y una ira justa. Valentina se paró erguida mirando a su oponente que ahora yacía indefenso. Sus ojos no mostraban una satisfacción exagerada, pero claramente no quedaba ni una gota de lástima. No odiaba a Robles como persona, pero odiaba la actitud déspota que representaba la cara de la corrupción en uniforme. Para ella, esa patada no fue venganza, sino una forma de advertencia. Nunca te sientas intocable solo por llevar el escudo nacional en el pecho. A su alrededor, más gente se acercaba rodeando el cuerpo de Robles tirado, y veían a Valentina no como una víctima, sino como un símbolo de valentía. El ambiente del patio de la fiscalía se convirtió en testigo mudo de la firmeza del pueblo. Una joven mujer, técnica de oficios, logró derribar la arrogancia de un oficial con un solo movimiento lleno de convicción. Nadie imaginaba que ese día sería el día en que el miedo fuera derrotado por el valor y la tiranía silenciada por una patada certera. Valentina no solo se levantó por ella misma. Se levantó por todos los que han callado. Y ese día, su silencio se transformó en un grito de victoria. El cuerpo de Robles yacía sobre el asfalto del patio. Su cara manchada de sangre, su respiración pesada y su mirada vacía. Ya no había soberbia, ya no había gritos arrogantes, lo único que quedaba era vergüenza y miedo. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Frente a él, docenas de ojos ciudadanos lo veían no como un oficial de la ley, sino como un perdedor que finalmente fue desnudado por la verdad. Robles levantó la mano, tratando de ganar simpatía y su voz salió ronca, temblando por la culpa y el pánico. Yo pido perdón. Fue un error. Balbuceó casi inaudiblemente.
Valentina se mantuvo de pie sin moverse ni un centímetro. Su rostro estaba frío y no mostraba ni pizca de compasión. Esto no era sobre venganza, era sobre dejar las cosas claras. Dejó que Robles se arrastrara, no para humillarlo, sino para que todos vieran qué pasa si el poder se usa para oprimir y no para proteger. Robles siguió hablando. Ahora su voz era más clara aunque tartamudeaba. Le pido perdón al señor mayor de hace rato. Pido perdón por mi comportamiento. No lo volveré a hacer. Dijo entre respiraciones entrecortadas. La multitud calló. Nadie vitoreó, nadie se burló. Solo miraban a Robles, quien ahora ya no era un símbolo de poder, sino un emblema de fracaso moral. Esa disculpa no venía de la conciencia, sino de la derrota. Y para Valentina, una disculpa así debía ser escuchada, pero no perdonada tan fácilmente. Ella avanzó un paso y bajó la mirada hacia la cara de Robles, cubierta de polvo y sangre. Su voz salió firme, haciendo vibrar todo el patio. Si todavía tienes algo de respeto por ese uniforme, recuerda esto: tu trabajo es proteger, no extorsionar. Si vuelves a hacerle esto a la gente, voy a regresar y no me voy a contener. Robles solo pudo asentir rápido, casi como un niño asustado. Volteó la cara, incapaz de mirar a nadie. Valentina entonces dio media vuelta y caminó lentamente dejando el lugar con paso firme. Los ciudadanos que presenciaron el evento no gritaron como si vieran un partido de fútbol. No. Permanecieron en silencio con admiración y respeto. Porque sabían que lo que pasó hoy era más que una pelea callejera. Era una lección para cualquiera que intentara usar el poder para aplastar a la gente humilde. Y esa lección vino de una mujer joven que no traía armas, no tenía rango, pero tenía una cosa que no puede ser derrotada: la valentía que nace de la honestidad. Los pasos de Valentina dejando el patio de la fiscalía se sentían pesados. No porque su cuerpo estuviera herido, sino porque acababa de cargar con un peso que debería ser responsabilidad de muchos. Volteó un momento hacia atrás mirando a Robles, que seguía sentado, abatido y en silencio. Con voz potente y afilada, lanzó su última advertencia. Una frase que penetró directo en el corazón de todos los que escuchaban. No vuelvan a pisotear al pueblo. Porque no siempre nos vamos a quedar callados. Hoy me levanté yo, mañana tal vez se levante a alguien más. Sus palabras no eran una amenaza, sino una afirmación moral que sacudió el corazón de cualquiera con sentido común. Unos segundos después de que esas palabras salieron, el ambiente que estaba tenso cambió lentamente. La gente reunida comenzó a aplaudir y vitorear, no porque les gustara la violencia, sino porque finalmente presenciaron a alguien que se atrevió a pararse contra la injusticia que ellos se habían tragado en silencio por tanto tiempo. ¡Viva Valentina!, gritó un joven desde atrás. Eres una chingona, mujer, gritó otro. Los elogios fluían no porque Valentina ganó el duelo, sino porque se atrevió a hablar cuando todos eligieron callar. Su valentía no solo abofeteó la cara de Robles, sino que despertó el corazón de los ciudadanos para no resignarse más. Varios ciudadanos se acercaron a Valentina. Una señora de mediana edad tomó la mano de Valentina con los ojos llorosos. Mientras, un señor mayor le palmeó el hombro con orgullo. Gracias, hija, dijeron suavemente pero llenos de respeto. No hubo medallas, no hubo cámaras de prensa, no hubo discursos oficiales de políticos. Pero lo que Valentina recibió ese día fue mucho más noble: el respeto sincero de la gente que había sido oprimida en silencio. La vieron no solo como la técnica de los aires acondicionados, sino como un símbolo. Símbolo de que la valentía puede venir de donde sea, incluso de aquellos que nunca son considerados importantes. Y desde ese día, el nombre de Valentina se esparció rápido entre la sociedad. No por ser viral en redes sociales, sino porque su historia se contaba de boca en boca, de la taquería a la sala de espera, del mercado al crucero. Ella se convirtió en la prueba de que lo que el pueblo necesita no es un salvador con uniforme de lujo, sino alguien que se atreva a decir basta, en medio de la injusticia. Valentina abrió los ojos de muchos: el silencio solo hace que el opresor sea más valiente. Y ese día, en el patio de la fiscalía, una mujer mexicana,
con su uniforme de técnica, se alzó como el símbolo del verdadero valor en